Ambos eran geniales. Ambos eran ingleses. Ambos nacieron el mismo año. Ambos tuvieron una estricta educación católica. Ambos coincidían además en ser compatriotas de Cary Grant y contemporáneos suyos. Pero sobre todo coincidían en no tener ninguno su aspecto. Concretamente uno de ellos comparó su rostro con el trasero de un elefante. El otro no llegó a comparaciones tan explícitas, aunque también hay quien le encuentra semejantes en el reino animal. Charles Laughton. Alfred Hitchcock. Demasiado similares para no cruzarse. Demasiado únicos para no chocar. La leyenda cinematográfica dice que se odiaban. Pero ¿qué dice la realidad? Mes y medio y 300 kilómetros separan el nacimiento de estos dos titanes del séptimo arte. Laughton vino al mundo en Scarborough, al norte de Inglaterra. El 11 de julio de 1899. Con los 18 cumplidos luchó en la Primera Guerra Mundial, llegando a ser gaseado. Tras trabajar en el negocio familiar, un hotel, viajó a Londres para estudiar teatro. Debutó profesionalmente en 1926. Su éxito fue inmediato. Empezó a encadenar roles de actor principal. Será el primero en interpretar sobre un escenario, en 1928, al Hércules Poirot de Agatha Christie. Ese mismo año debutaría en el cine con The Tonic. En la cinta, todavía muda, trabajó junto a la que sería su mujer, Elsa Lanchester. Años después Lanchester alcanzaría la fama con su papel de novia de Frankenstein. Y mientras todo esto sucedía, Alfred Hitchcock se colocaba al frente de los directores mejor pagados del Reino Unido. Había nacido un 13 de agosto de ese mismo 1899 en un barrio de clase media al noreste de Londres. Los jesuitas le enseñaron lo que era el miedo. Pero también gracias a ellos aprendió el valor del trabajo, la organización y el análisis. Realiza su primera película en 1923. Por entonces la corriente cinematográfica en boga era el expresionismo alemán, con sus claroscuros, sus ángulos imposibles y en general su mirada siniestra. Bock se desplaza a Berlín y allí, en los estudios de la UFA, ve rodar a los maestros Lang y Murnau. Con esto y con lecturas como Allan Poe, Hitchcock acaba su trabajo. El trabajo de convertirse en hitchcockiano. Entretanto Charles Laughton era reclamado por Hollywood mientras estaba de gira teatral por los Estados Unidos. De esta etapa apenas destaca su interpretación de Nerón en El signo de la cruz, de Cecil B. DeMille. Suficiente para encasillarle en papeles no aptos para galanes como Gary Cooper o Errol Flynn. De vuelta a Inglaterra, Laughton rueda la que sería su gran lanzadera. La vida privada de Enrique VIII, que le valió el Oscar al mejor actor. En ella, además, patentará el célebre gesto de lanzar los huesos de pollo por detrás de la cabeza tras devorarlos. Se ignora si el guardia de detrás cobró algún plus de peligrosidad amén de su sueldo de extra. Tras el despótico Enrique VIII, Laughton interpretó al odioso Capitán Bligh en El motín de la Bounty. Y tras este, a Rembrandt. Estaba en la cumbre de su carrera. Para entonces el maestro del suspense había empezado a hacer gala de ese apodo con títulos como Sabotaje, The Lady Vanishes, o la primera versión de El hombre que sabía demasiado. Y cómo no, la obra más conocida de su periodo británico, Los 39 escalones, donde por primera vez emplea el recurso conocido como MacGuffin. Un MacGuffin, esto es lo que no es. Y esto es lo que sí, un hecho o enredo que hace avanzar la trama, pero que a la postre resulta irrelevante para la misma. En otras palabras, lo que ocurre en Psicosis hasta que la protagonista llega al motel Bates, que es donde empieza lo bueno. También son MacGuffin, por cierto, todo lo que sucede en los 2 o 3 primeros minutos de cada capítulo de Los Simpson. Aunque desde luego no es el único guiño de la serie al maestro. Y así llegamos a la primera colaboración entre nuestros dos protagonistas. O donde quedó claro que, pese a sus semejanzas, seguían caminos diferentes.
La posada de Jamaica está basada en una novela de Daphne du Maurier, más conocida por ser la autora de Rebecca. Película, como de todos es sabido, llevada posteriormente a la pantalla por el propio Hitchcock. Claro que esto pudo no ser así, como más adelante se verá. Aquella iba a ser la tercera producción de Mayflower Pictures, la productora que Lawton había fundado junto a Eric Pomer, director de la UFA en sus momentos más gloriosos y huido de Alemania tras el triunfo del nazismo. Las dos cintas anteriores, Bandera Amarilla y Callejón sin salida junto a Lanchester la primera y con Vivian Leigh la segunda fueron un fracaso. Y es que ambas parecían pensadas exclusivamente para el lucimiento del actor, sin otros alicientes. No había margen para el error. En consecuencia se contrató al mejor director posible. Un Hitchcock, que ya había puesto su mirada en Estados Unidos, y que aceptó el trabajo como mero pasatiempo mientras hacía las maletas. Tanto fue así que ni siquiera leyó el guión. Y cuando lo leyó aquello no le gustó nada. Finalmente Hitchcock logró encargar la reescritura del texto a un guionista de su confianza. Sería la única cesión a los deseos del director. La historia tiene lugar en la escarpada costa de Cornualles a comienzos del siglo XIX. Allí, un grupo de delincuentes se dedica a provocar naufragios con el fin de contrabandear con la mercancía de los barcos. La protagonista femenina era la sobrina del dueño de la taberna donde se reúnen los contrabandistas, un papel que recayó en una debutante Maureen O'Hara. Lawton por su parte se reservó el papel de malo. Un rol que en la novela correspondía a un sacerdote, pero por aquello de no herir la susceptibilidad de los creyentes, aquí se transformó en un juez de paz corrupto y aristocráticamente grotesco. En definitiva, un personaje hecho a la medida del Lawton más histriónico con el único fin de que la película girase en torno a él. Exactamente aquello que hacía a Hitchcock subirse por las paredes. Y es que desde su óptica los actores debían reducirse a ser una cosa. Ganado. Exactamente eso, ovejas a las que el director indicaba el camino, sin la menor posibilidad que una sola se salga de él y menos aún marque el rumbo al resto. Sin embargo, esta perspectiva de Hitchcock chocaba de frente con la época en la que nos encontramos, los años 30, la era dorada de los grandes estudios. Una época en la que los verdaderos don nadíes no eran otros que los directores, simples currantes al servicio de una idea, la del director, que era quien pagaba. Y en este caso el que pagaba era justamente el miembro del rebaño que iba a su aire. En consecuencia, Hitchcock solo podía hacer una cosa: tragar. Prueba de ese sometimiento a la voluntad de Lawton fue que al comenzar el rodaje el actor exigió que solo se le filmase de cintura para arriba mientras encontraba un modo de caminar ad hoc con el personaje. Así hasta que, al cabo de 10 días, el intérprete dio con unos andares al parecer inspirados en un paso de ballet, andares que quizás hoy no llamen la atención, pero que entonces fueron motivo de los más variados calificativos. Entre ellos el de afeminados. Velada alusión a las presuntas inclinaciones sexuales del actor. Lo cierto es que, con todos estos desaguisados y alguno más, la película, aunque lejos de ser un éxito, funcionó correctamente en la taquilla. Al fin y al cabo se trataba de una película de piratas, tan bien rodada como otras de su género, y con todos los ingredientes del cine de evasión, incluyendo un malo muy malvado y una chica guapa muy guapa. Evasión. Y es que en aquel otoño de 1939 en que se estrenó la película las circunstancias no invitaban a otra cosa. Otra cosa fueron las críticas, por lo general negativas, sobre todo en lo concerniente a la actuación de Lawton. Así, por ejemplo, The Times tachaba su personaje de lunático, preguntándose si era estrictamente necesario hacerlo así. Lo cierto es que, aun a día de hoy, no hay consenso sobre la calidad de la cinta, aunque en cualquier caso se considera una obra menor dentro de la filmografía de Hitchcock. Un Hitchcock que, apenas concluido el rodaje, partió hacia Southampton junto a su mujer Alma,
su hija Patricia, su secretaria, la doncella, el cocinero y sus 2 perros. Y de Southampton rumbo a Nueva York a bordo del Queen Mary. Allí en América le esperaba Rebecca, aunque como ha quedado apuntado ese proyecto estuvo a punto de venirse abajo. Y todo después de que Du Maurier viera lo que se había hecho con la posada de Jamaica. Enojada, la autora hizo pagar el pato a Hitchcock, negándole los derechos para filmar la novela, que ya tenían apalabrados. Finalmente Du Maurier reculó ante un cheque de $50.000. Ante eso, y también al saber de la escrupulosa fidelidad a los textos del que iba a ser el nuevo patrón de Hitchcock. David O. Selznick. Trabajando de forma directa o indirecta para el productor de Lo que el viento se llevó, Hitchcock consolidaría durante los años sucesivos su leyenda de maestro, o mago, del suspense. De esta época son entre otras recuerda, Encadenados y Náufragos, amén de la propia Rebecca. Películas estas que hicieron de su candidatura a mejor director algo habitual en la noche de los Oscars de la primera mitad de los años 40. Tan habitual como la negativa de la Academia a concederle la estatuilla, tanto entonces como más tarde. Un honor que comparte con otros grandes de la dirección y que nos lleva a pensar que en ocasiones la industria de Hollywood se merece que alguien le diga: iros al cuerno. En cuanto a Lawton, lo que no pudo ser y al final él y su socio Pomer echaron el cierre a la Mayflower vendiendo sus restos a RKO. Y entre esos restos, él mismo. Bajo la disciplina de la compañía de la antena y el globo terráqueo, el actor volvería a dar lo mejor de sí, dejando algunas de sus mejores interpretaciones. En especial 2. La primera de ellas sería la de Esperanza la Cíngara, donde volvería a contar con Maureen O'Hara como compañera de reparto. Luciéndose en papeles no aptos para galanes como en sus mejores tiempos, el actor daría vida al que probablemente sea el jorobado de Notre Dame más famoso de la historia del cine. El más famoso, al menos entre los de carne y hueso. La segunda lección interpretativa sería En esta tierra es mía de Jean Renoir, de nuevo con O'Hara como compañera y con la guerra como inevitable escenario. Lawton interpreta a un profesor que, tras un primer momento de cobardía, acaba plantando cara al invasor nazi. Memorable el final de la película cuando el actor, antes de ser detenido, recita la Declaración de Derechos del Hombre ante sus alumnos. No fue esta su única contribución a la causa democrática. También realizó lecturas de clásicos tanto a las tropas acuarteladas con destino al frente como a los heridos en combate. Hitchcock también arrimaría el codo en el esfuerzo bélico, en su caso realizando varios documentales por encargo del gobierno británico. Uno de ellos no saldría a la luz hasta los años 80 debido a su contenido. Abordaba la liberación de los campos de exterminio. La guerra acabó y nuestros 2 protagonistas se reencontraron. El proceso Paradine sería ese nuevo cruce de caminos, un proyecto que, como Jamaica Inn, poco o nada aportaría a las carreras de ambos. Si para Lawton aquella sería una película más, para Hitchcock carecía de otro aliciente que el ser la última que realizaría para un Selznick con el que había cosechado sus mayores éxitos, pero que no paraba de decirle lo que tenía que hacer. Pero el director no sabía desentenderse por completo de algo que caía en sus manos, por lo que, una vez más, encargó el guión a alguien cercano. Tan cercano como su propia esposa, Al Mareville. En un intento inútil de retener a Hitchcock, Selznick dotó a la película de un presupuesto aún mayor que Lo que el viento se llevó. El propio director reclutó a Lawton para interpretar al escasamente escrupuloso y lascivo juez del caso, si bien su primera opción fue Claude Rains, quien rechazó el papel debido a otros compromisos. De cualquier modo parece claro que Rains, por lo demás el primero en ganar $1 millón por película, difícilmente hubiese encarnado las obsesiones del director hacia el sexo opuesto como lo hizo Lawton. Y eso a pesar de que esas obsesiones no eran exactamente las del actor. En esta ocasión no hubo choque. Lawton era ya perro viejo y sabía de su condición de secundario. De lujo, pero secundario. Así que se limitó a interpretar su papel sin mayores complicaciones. Respecto a Hitchcock,
Su problema ya no era Lawton sino Gregory Peck, con quien ya había trabajado en Recuerda pero que aún así no acababa de ser de su agrado en tanto actor del método. El método, esa técnica teatral consistente en empatizar con el personaje, perfectamente en las antípodas de la visión ganadera del director, pero que sin embargo marcará la pauta interpretativa de la segunda mitad de siglo. Finalmente la película pasaría sin pena ni gloria. El New York Times sostenía que solo era entretenida a ratos, y que las escenas que transcurrían en la sala de justicia tendían a cansar. Todo un varapalo, pues allí transcurre la mitad de la cinta. En cualquier caso, los dos ingleses se salvan de la crítica. De Hitchcock, el New York Times afirma que ha sacado lo mejor que se podía sacar de la historia. Una vez más el talento del director emergía de entre las tinieblas de la mediocridad. Respecto a Lawton, también se alaba su buena actuación, si bien el diario encuentra un exceso de floritura en algún momento. El ego bufón del actor tenía que salir por alguna parte. En resumidas cuentas, esta es la historia de dos almas gemelas que siguieron caminos muy distintos. Seguramente estaban llamados a hacer grandes cosas juntos, pero las diferencias entre ambos eran mucho mayores de lo que sugieren las apariencias. Hitchcock representaba el trabajo metódico y la exactitud. Lawton encarnaba la improvisación y el exceso. Diferentes sus puntos de vista sobre el cine y diferentes también sobre casi todo lo demás. A Hitchcock le gustaba el arte contemporáneo, en especial Paul Klee. Lawton por su parte tenía una amplia colección en la que predominaban los impresionistas. A Hitchcock solo le interesaban las lecturas que podía llevar a la pantalla, Du Maurier, Robert Black, Patricia Highsmith. Lawton era un devorador de clásicos, Shakespeare, Dickens, la Biblia. Hitchcock era hincha del West Ham United. De las preferencias futbolísticas de Lawton se sabe poco. Y de las políticas de Hitchcock menos aún sabemos. Más allá de su compromiso con la democracia durante la guerra, siempre se cuidó mucho de no hacerlas públicas. No es el caso de Lawton, quien llegó a hacer campaña para los demócratas en Estados Unidos y para los laboristas en Gran Bretaña. Y aunque sus inclinaciones sexuales tampoco eran exactamente las mismas, los dos coincidirían en el amor que sentían por sus respectivas esposas y a su vez compañeras de trabajo. A eso se llama conciliación. En consecuencia, y más allá de las meras coincidencias cronológicas, educativas, físicas o de cualquier otro tipo, la realidad es que las suyas fueron trayectorias estancas y sin apenas puntos de encuentro. Exactamente dos fueron esos encuentros, uno de los cuales, el primero claramente terminó en encontronazo. Encontronazo, eso sí, hasta donde se sabe, meramente profesional, sin traspasar la barrera de lo personal. Puro fair play británico. No obstante, para la leyenda ha quedado que los dos se profesaban un odio irreconciliable y de suma cero. ¿Cómo es esto posible? De entrada recordemos que de los presuntos enfrentamientos entre estrellas se ha hecho mucha prensa. Ahí están los casos de Bette Davis y Joan Crawford y de las hermanas Joan Fontaine y Olivia de Havilland. En este caso el mito fundacional de esa hostilidad no fueron las diferencias surgidas durante Jamaica Inn, o las que ni siquiera surgieron durante el proceso Paradigm, sino más bien una frase pronunciada por Hitchcock. O para ser exactos, presuntamente pronunciada por el director. Ni perros ni niños. Algunas versiones añaden trenes y lanchas motoras entre aquello con lo que desaconsejaba trabajar. No hay constancia de que pronunciara esa frase. Hay diferentes versiones de cuándo y a quién la dijo, algo que, en definitiva, no hace sino cuestionar aún más su autenticidad. Sin embargo, como se dijera en El hombre que mató a Liberty Valance, cuando la realidad se transforma en leyenda, perdura la leyenda, no la realidad. Y en este caso lo que ha perdurado es una frase de veracidad incierta. Pero que viene al pelo a los deseosos de sembrar cizaña donde no la hubo. Sirva de consuelo el que al menos nos haya dado pie para ahondar un poco más en la compleja existencia de estos dos genios.
En 1999 se celebró el centenario del nacimiento de ambos. Mientras los actos de homenaje al director se repitieron por todo el mundo, los del actor quedaron prácticamente circunscritos a su ciudad natal. ¿Y qué? Volvemos a lo mismo, el que uno se haya convertido en un icono del siglo XX a la altura de Elvis o Marilyn y el otro haya pasado a la historia solo como un grandísimo actor tiene mucho que ver con la cultura de masas. Pero poco con el cine. En ese universo nuestras dos estrellas brillan con similar fuerza. Eso sí, convenientemente separadas para evitar encontronazos. Y es que eran demasiado iguales para no ser opuestos.